Hemos estado revisando el tema del temor a Dios y hasta ahora hemos visto lo relevante, lo importante, lo central que es en la Biblia este tema. Y si en la Biblia eso es central, para nosotros debiera serlo. Hemos estado orando para que en nuestro corazón haya un peso real como lo está en el corazón de Dios, para que este tema no simplemente sea algo que tratamos los miércoles, sino que durante la semana estemos pensando: Señor, ¿cómo puedo temerte más? ¿Cómo puedo obedecerte en esa área de mi vida que en muchos casos, como ha sido en el mío en ocasiones anteriores, no he sido obediente? Y dentro de esos temas hemos hablado de la importancia, hemos hablado de su significado, y el último tema que hablamos fue acerca de esta distorsión que puede haber en algunos de tener un temor a Dios que sea servil o de esclavo. Pensar que lo que Dios exige de mi parte es una obediencia a cambio de librarme de la condenación o de su juicio. Entonces yo camino una vida, una relación con Él, lamentablemente con pesar, con temor y siempre pensando en que nunca voy a andar bien. Y eso es una gran verdad, nunca vamos a andar bien. Por eso el temor a Dios no involucra solamente el tenerle miedo por su condenación, sino el admirarnos, asombrarnos, reverenciarlo por lo que Él es. Y dentro de las cualidades que Él es que Él es bondadoso, amoroso y misericordioso, además de santo, justo y un Dios que se aira. Entonces, cuando entendemos su carácter, podemos entonces temerle como Él quiere. Y ese temor resultante es un temor filial, un temor de hijo a padre. Y eso es muy diferente a un temor de esclavo, como lo vimos la semana pasada. En el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la primera parte de lo que es el Dios digno de temer. Hemos estado definiendo cosas, hemos estado viendo la importancia, pero entonces este Dios que está pidiendo que sea temido, ¿cómo es? Y la Biblia, desde la primera página hasta la última, nos habla de este Dios. Lo asombroso que Él es debe resultar en un temor reverente a Él. Y la palabra de Dios nos dice en Jeremías 10:7, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Hay dos razones que aquí se dan. ¿Quién no te temerá? Bueno, ¿por qué? Porque esto se te debe. El temor a Dios es algo que yo estoy en deuda con Él todos los días de mi vida. Es la respuesta apropiada a lo que Él es. Por cuanto tú eres digno, yo te debo este temor. Y la otra razón que dice este pasaje es que entre todos los sabios, entre todos los reinos, nadie es como Él. ¿Se dan cuenta el corazón, la raíz y el motor del temor? Es que Él es digno y es por lo que Él es. Si entiendo esas dos cosas, el temor a Dios fluirá de forma natural. Y por eso es en el día de hoy que nosotros vamos a estar viendo acerca de ese temor de Dios y su carácter. El temor de Dios es inseparable a su naturaleza. Debo conocer quién Él es para poder temerle. La santidad del cristiano, de donde está el temor a Dios, es siempre teológica. ¿Qué queremos decir con eso? Es decir, que tememos a Dios porque conocemos a Dios. Teológica, conocimiento de Dios. De allí viene mi temor a Él. Ahora, siempre que escuchamos la palabra teología o teológico, siempre pensamos en el conocimiento que alguien tiene, meramente intelectual, de la palabra de Dios o de textos, de lenguajes originales y cosas así. Pero eso no lleva a temer a Dios. El conocimiento meramente intelectual no lleva a temer a Dios, sino que debe haber un conocimiento más profundo donde mis sentidos espirituales se despierten ante ese conocimiento que estoy teniendo.
para poder temerle a Dios. Joel Vicky dice lo siguiente: los hombres responden con temor humilde, no ante una idea meramente intelectual de Dios, sino solo cuando han obtenido un sentido espiritual de la gloria de Dios. O sea, cuando hemos experimentado a Dios de una forma tal que nuestro sentido espiritual ha podido percibir su gloria, y cuando hablamos de su gloria es como Él se muestra, sus atributos, y podemos verlos, entenderlos y ser asombrados por ellos, entonces respondemos con un temor humilde, como dice esta cita. Albert Martin, este pastor que escribió este libro de Forgotten Fear, el temor olvidado, dice: hemos perdido de vista los aspectos del carácter de Dios que están planeados para producirnos temor. Específicamente, su majestad, inmensidad, santidad y su incomparable soberanía como el monarca del universo. Muchas veces en nuestro caminar con el Señor atesoramos de que Dios es amor, un lleno de gracia, aquel que murió y envió a su Hijo a morir en la cruz para darnos redención, lo cual es cierto. Y cuando lamentablemente nos quedamos con esas características de lo que son los atributos de Dios solamente, perdemos de vista aquellos que producen un asombro aún mayor que nos lleva a temer a Dios. Ojo, esto no quiere decir que el amor a Dios, su misericordia, su gracia no nos lleva a temerle también. No, todo eso nos lleva a temerle, pero si nos enfocamos solo en una parte del carácter de Dios, no entenderemos lo que es temer a Dios realmente. Es como quien dice que nos estamos mirando esta foto que está aquí. Lo que vemos es, lo que pueden verlo, es un hombrecito allí que salió a caminar por un campo, un valle, y solamente vemos una parte verde allí donde él está, y parte de donde él está parado, pero no vemos algo más. Y pudiéramos decir: oye, mira qué bien, me gustaría salir un momento así, qué bien, él fue bien equipado con una mochila, gorra, zapatos apropiados. Pero eso sería como fijarnos solamente en este hombre cuando nosotros tenemos una imagen mucho más amplia y asombrosa a su alrededor. Es como si nos quedáramos con él y viéramos la piedra y lo verde del pasto y digamos: qué remanso de paz. Y miráramos el lago que está allá, mira qué tranquilidad, me encantaría estar ahí remando, ¿sabes? Y dándome un chapuzón allí. Pero cuando vemos toda la imagen, vemos estas montañas asombrosas, este panorama que nos lleva a sobrecogernos por lo inmenso de estas elevaciones. Entonces podemos decir: entiendo lo que este hombre está viviendo allí. Es lo mismo con el carácter de Dios. Debo asombrarme de todo lo que Él es: su santidad, su justicia, su ira, su amor, su gracia, su bondad, todo lo que Él es, que me lleve entonces a tener un entendimiento espiritual en mi corazón que me mueva a temerle. Dice esta cita, que no es de nadie, pero es de nosotros, dice: perder de vista los diferentes aspectos del carácter de Dios nos llevan a perder la experiencia de temer a Dios. El obviar o en centrarnos en solo algunos de sus atributos nos van a llevar a perdernos de la experiencia completa de temerle a Él. Entonces, por eso debemos hacer énfasis completamente de que debemos conocer a Dios tal y como Él es, como Él está descrito en la Biblia. Y la Biblia lo presenta tanto de una forma, ¿verdad?, santa, pura, sin mancha, justo, y también como ese Padre amoroso, fiel y tierno que nos rescata.
El mismo pastor Albert Martin dice que hay 3 ingredientes para temer a Dios. Y me gustó mucho estas 3 características porque son juntamente el contenido de nuestro curso más adelante. Primero, los 3 ingredientes del temor a Dios son: 1, tener un concepto correcto del carácter de Dios, que es lo que estamos discutiendo ahora mismo. O sea, quién y cómo es Él. Lo segundo es un sentido activo y generalizado de la presencia de Dios, de que Él está aquí, entiendo y comprendo de que Él está aquí siempre. Lo tercero es que tengo un conocimiento de mis obligaciones para con Dios. ¿Qué le debo a Él en base a lo que Él es y en base a que Él está aquí siempre conmigo? Entonces, esos serían los 3 ingredientes de lo que significa el temor a Dios. Yo le conozco, yo sé que Él está aquí y yo sé que estoy obligado a responderle de acuerdo a ese conocimiento. Entonces, para esto nosotros vamos a comenzar con este primer punto en el día de hoy. Y es: ¿quién es Dios? Un concepto correcto del carácter de Dios. Y nos vamos a enfocar en 3 categorías que engloban el carácter de Dios. Su majestad o grandeza, su santidad y su amor. Y como vamos a ver, esas son categorías que incluyen muchos atributos dentro. Lamentablemente no tendremos el tiempo aquí para hablar de teología propia o de la teología que describe a Dios. Les motivamos a que se inscriban en el Instituto de Integridad y Sabiduría para un detalle de todo lo que es el carácter de Dios, pero sí nos vamos a enfocar en esas 3 grandes categorías que nos hablan de quién es Dios: su grandeza, su santidad y su amor. Y en el día de hoy vamos a comenzar con la grandeza de Dios. Dios es grande. Y uno se pone a pensar en esto de que Dios es grande, y por lo menos en mi caso yo pensaba, pero ven acá, Dios no es grande, Joel. Dios es infinito. ¿Cómo así que grande? O sea, si es en medida de longitud, es como que ese adjetivo como que no es apropiado para Dios. Pero cuando vemos que la Biblia habla de grandeza en Dios, no solamente está hablando de longitud, de tamaño, de altura, ni nada de eso, sino de lo grande de su persona, de su corazón, de quién Él es en todos sus sentidos, en todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace es grande, no tiene límites. Y sobre todo comparado con pequeñas criaturas como tú y yo. La palabra de Dios dice en el Salmo 96: porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses. Él es grande y digno de alabanza, Él es temible sobre todos los dioses. Por su grandeza, entonces Él es temido. Y por eso tú y yo debiéramos detenernos un momento en meditar y saborear lo grande que es Él. Y es lo que vamos a hacer esta noche con algunos versos y pasajes y discusiones. Porque Él es grande, Él es temible. J.I. Packer dice en su famoso libro del conocimiento del Dios Santo: cuando empezamos a leer a Lutero, a Edwards y a Whitefield, aun cuando nuestra doctrina puede ser igual a la que ellos tenían, pronto comenzamos a darnos cuenta de que tenemos muy poco que ver con ese Dios poderoso a quien ellos conocían tan íntimamente. Tú y yo podemos pararnos y detenernos y leer escritos de Lutero y tú decir: es justamente eso lo que yo creo, amén. Mira, salvación por fe solamente. Y podemos detenernos y leer a Edwards y así sucesivamente, y podemos decir: creemos lo mismo, sí. Pero cuando vamos a la relación que estos hombres tenían con Dios, estos hombres no se quedaban en la doctrina y teoría, sino en un asombro especial que impactaba sus vidas. Y ahí es cuando, lamentablemente, nosotros, los hijos de Dios de estos tiempos, nos quedamos cortos. Porque podemos estar de acuerdo con lo que ellos creen, pero es diferente en la forma en que ellos vivían. Y la gran pregunta es: oye, ¿cómo puedo yo formar una idea más exacta de la grandeza de Dios para que mi vida sea como la de estos hombres, como la de Jesucristo,
como la de los hombres de la Biblia. Y esa es justamente la pregunta. Y tenemos dos propuestas ante esa importante pregunta que ojalá que tú y yo la hagamos esta noche. Y es cómo podemos formarnos una idea más exacta de la grandeza de Dios. La primera parte es, debemos eliminar de nuestros pensamientos sobre Dios las limitaciones que puedan empequeñecerlo. Y vamos a entrar un poco a describir eso. Y por el otro lado, debemos compararlo a Él con poderes y fuerzas que nos parecen grandes a nosotros. Por un lado, debido a la forma en que nosotros somos, pensamos, actuamos, nosotros en nuestro día a día llegamos a pensar muchas veces que Dios actúa, piensa y decide como nosotros. Y eso hace que empequeñezcamos a Dios y que le pongamos límites a Dios. Pensamos de que Él considera a nuestra familia como nosotros la consideramos. Pensamos que Él considera nuestro trabajo como nosotros lo consideramos. Y por eso entonces actuamos de la forma en que actuamos. Pero cuando nos vamos a Dios, vemos que sus límites no son los nuestros, obviamente. Y vamos a poner algunos ejemplos de esto. Si nos vamos a ese primer punto de eliminar nuestros pensamientos sobre Dios, las limitaciones que puedan empequeñecerlos, vamos a un salmo muy conocido, el 139, que nos habla de varias cosas acerca de Dios, características. Dice una parte de ese salmo: por detrás y por delante me rodeaste. Yo estoy rodeado por tu presencia. En todo lugar donde yo estoy, ahí tú estás. ¿A dónde huiré de tu espíritu? En todo lugar donde yo esté, tu espíritu allí está también. O sea, no está limitado al espacio físico, sino siempre estará allí conmigo. Tú me has examinado y conocido. Ahora no solamente se queda en el espacio físico, lugar geográfico, sino que va adentro del corazón, a la mente, a las intenciones. Tú me has conocido, tú me has examinado. Y yo no sé si a ti te pasa lo que me pasa a mí cuando yo entiendo esto. Él me conoce, me examina. Él sabe mi motivación todos los días, a todas las horas, mis metas, mis intenciones. Eso me da temor, sinceramente. Porque muchas cosas no se ven por fuera de lo que tú y yo hacemos, pero Dios sí conoce lo que está allí dentro. Entonces, para Dios no está esa limitación del conocer a las personas. Él conoce todo lo que estamos pensando y queremos hacer. Y además de eso, Él es formidable. Sus obras son formidables y maravillosas. Él es poderoso en sus obras. O sea que es un Dios no limitado al espacio físico, ¿verdad? Al lugar geográfico. No está limitado en el conocimiento interno de lo que nadie ve. Y también es formidable sus obras, o sea que todo lo puede. Ese es el Dios digno de temer. Entonces yo estoy delante de un Dios que está conmigo todos los días en todo lugar. Está conmigo todos los días en todo lugar y sabe lo que pienso y lo que quiero. Y además de eso, Él es poderoso para hacer lo que Él quiera. ¿Será ese un Dios digno de temer? Yes. Completamente. Porque si sé Él como yo soy, entonces yo debiera temblar ante ese Dios. El primer paso entonces para conocer la grandeza de Dios y comprenderla y aumentarla en nuestras vidas consiste en comprobar cuán ilimitada es su sabiduría, su conocimiento, su presencia y su poder. Él es ilimitado, hermanos. Y vamos a ver otro pasaje acerca de eso. Job, capítulo 38 al 41, es un espacio bien grande de textos y pasajes. Pero ustedes conocen allí la conversación que se da entre Job y Dios. Cuando Job ha pasado tiempo quejándose por su condición, ahora está delante de la entrevista con Dios.
Y Dios entonces le hace algunas preguntas. Y algunas son estas. Dice, ¿acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Job es puesto contra la pared. ¡Bum! Y Dios le hace preguntas para hacerle entender, mis limitaciones no son las tuyas. Yo sé lo que hago. Y es en ese momento cuando Job ya responde, ¿verdad? Diciendo de que no le conocía como debía y que ahora es que le conoce realmente. Y su queja entonces disminuye o desaparece completamente. Tus planes son correctos, Señor, está bien, tú haces lo que tú quieras. Porque yo no tengo respuesta a ninguna de esas preguntas. Ese es el Dios grande. No tiene límites en todos sus aspectos, en todas sus áreas. Segundo, debiéramos, como pasa en Isaías 40, compararlo con poderes y fuerzas que nos parecen a nosotros humanamente grandes. Asombrosamente, en este capítulo, Isaías, inspirado por Dios, se detiene a ver varios elementos que el pueblo de Israel temía o era asombrado o consideraba como grande y poderoso. Y le hace entender al pueblo de Israel, ellos son grandes, ok, mira cómo yo soy. Aquí Dios está hablando a gente que estaba desesperada, a gente que estaba acobardada, a gente que estaba con falta de fe en la obra de Dios. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque en los primeros 2 versos dice, consolad, consolad a mi pueblo, de Isaías 40, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. Y Dios comienza a razonar con este pueblo de una forma que le brinda razones a ellos para no temer a esas cosas grandes que ellos consideran poderosas. Y vamos a ir a cada una de esas que se mencionan. Si tú tienes chance en tu casa para leer Isaías 40 completo, sería una bendición. Aquí nos pararemos solamente en algunos versos. Isaías 40, 12. Lo primero que Dios dice es, mira las obras que yo he hecho. Dice así, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Mira lo que yo he hecho y mira cómo lo sostengo. En el hueco de mi mano caben todas las aguas de la tierra. En mi palmo tomo la medida de los cielos. Qué Dios grande es este. ¿Puede algún hombre hacer estas cosas? Evidentemente que no. Solamente Dios puede hacer esto. En cambio, diría Dios, yo sí puedo. Y por eso yo soy el creador y el sostenedor de este mundo. Es como si le dijera al pueblo de Israel, mírame. Mira mis obras, son grandiosas. Mira cómo yo sostengo todo lo que existe. Imagínateme a mí, lo grande que yo soy. ¿Me temes entonces? Segundo, Isaías 40, 15 dice, mira las naciones. Primero mira las obras, ahora mira las naciones. He aquí las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, Él levanta las islas como el polvo fino. Las naciones, los continentes, los imperios, todos esos países poderosos que para ti, Israel, como Asiria, como Babilonia, como todos esos que tú fuiste cautivo y has tenido miedo, yo hago esto con ellos. Son como gota en un cubo. Son como un grano de polvo en una balanza. Lo vimos el domingo pasado, nada. Este es el Dios grande de la Biblia.
Consideremos entonces al Dios que mira las naciones y para Él son nada. Y yo creo que es como si Dios le dijera a ellos, ustedes le temen a esas naciones y yo hago con ellos esto. ¿Me deberías temer a mí entonces? La respuesta es sí, porque tú eres grande, Dios. Entonces, Isaías continúa diciendo, primero mira las obras que yo he hecho, mira las naciones, y continúa ahora enfocando la mirada de Israel, ahora mira el mundo. O sea, el planeta, todo lo que, donde viven todos ustedes. Mira lo que yo hago. Él es quien está asentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Mira el mundo, ok. Mira su tamaño. Mira la complejidad que tiene este mundo. El mundo es mi asiento. Ahí donde yo reposo. Y los habitantes, los grandes, los pequeños, son como langostas. Y ustedes saben, ¿verdad?, que la Biblia cuando habla de langostas no se refiere a las langostas que nos comemos en los restaurantes, sino los insectos. Son como insectos delante de mí. Si tú le temes a ellos, ¿me deberías temer a mí? Yo creo que sí. Él es realmente grande. Ibi, he aquí a tu Dios. ¿Le temerías? A Israel le hicieron la misma pregunta. La grandeza de Dios, todo lo que Él puede hacer, todas las ilimitaciones que Él tiene, debieran movernos a temerle. ¿Cómo así, Joel? Bueno, vamos a nuestro día a día. Porque Dios es grande y es más grande que toda autoridad en este planeta. Yo le temo a Él y le obedezco ante esas autoridades. Yo me debo a Él, como dijo Jeremías 10:7. Le debo todo lo que hago, le debo todo lo que soy, porque Él es grande y gobierna sobre todo. Su grandeza me impulsa a temerle. Isaías 40:23 ahora no solamente dice mira el mundo, mira las naciones, mira las obras, sino mira a los grandes hombres. Él es quien reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad, como hojarasca, se los lleva. ¡Wow! Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Hombres grandes. Para Israel en esos tiempos que era cautivo y todo esto, Nabucodonosor debió ser un rey muy poderoso, que estuvieron cautivos mucho tiempo en Babilonia. En la historia humana, Alejandro Magno fue un emperador increíble por sus conquistas. Un militar asombroso fue también Napoleón, Hitler, que quiso conquistar todo el planeta casi. Son hombres que pudieran con sus decisiones cambiar la trayectoria de la historia humana con simplemente apretar un botón rojo para comenzar una guerra nuclear, como un hombre que mencionaba por ahí. Esos son hombres grandes, pero vuélvelo a pensar nuevamente, porque Dios es más grande que ellos. Y Dios dice que Él los reduce a la nada. Él gobierna sobre los gobernantes. Él está por encima de lo que ellos deciden. Entonces, cuando llegan temores a nuestras vidas por los gobernantes que están puestos, los locos que son, o los dictadores, debemos siempre considerar, hay uno por encima de todo esto que está gobernando y estas figuritas que gobiernan son nada delante de Él. Él los sopla y se secan como una hojarasca. ¡Wow! He aquí a tu Dios, Ibi. ¿Le temes? He aquí a tu Dios, Joel. ¿Le temes? Porque muchas veces nuestro temor se dirige a estos hombres, a hombres que merecen nuestro temor. Nuestro jefe, nuestro pastor, nuestro líder, la persona que es más popular, se lleva los aplausos y su opinión es importante.
pero Dios está sobre ellos, dice la palabra. Como si no fuera poco, Él les dice, mira las estrellas. Curioso esto porque Él habla de las obras, Él habla del mundo, de los hombres, de las naciones, y ahora torna su mirada a los cielos y dice lo siguiente: alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos los llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Yo no sé si tú has estado en una noche estrellada mirando para los cielos, sobre todo cuando no hay muchas luces fuertes, ¿verdad? Lo infinito del universo. Y tú ves lo grande que es toda la creación en el cosmos. Y tú te sientes empequeñecido, tragado por eso. Y tú dices, ¿qué yo soy? Yo no soy ni una langosta, yo soy un microbio. ¿Qué es lo que yo me creo? Pero una de las cosas más grandes que nos absorbe muchas veces es cuando nosotros nos quedamos viendo, ¿verdad?, la creación de Dios, el firmamento que anuncia las obras de sus manos, y nos quedamos viendo allí, wow, pero esto es demasiado grande. Esto es increíble. Y Dios dice que Él le pone nombre a cada una de esas cosas. Y que son como un ejército, que cuando Él da la orden no falta ni uno, porque Él los ordena. Eso es grande, Dios es más grande. Le tememos, su grandeza deberá inspirarnos a temerle. Wow. Volvemos al primer pasaje que leímos, incluso aquí le incluí un verso, ahora es Jeremías 10, 6 y 7. No hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. ¿Quién no te temerá? Es la pregunta que nuestro corazón debiera hacerse. Corazón, ¿no ves que es obvio que debo temer a mi Dios? No hay nadie como Él. Tú le debes temor, tú le debes adoración, tú le debes entrega, tú le debes obediencia, porque no hay nadie como Él. Esa debiera ser la oración a nuestro carácter, a nuestro interior, a nuestra mente. Mira la grandeza de Dios. Ahora, hermano, ¿cómo en nuestro día a día podemos estar recordando continuamente que Dios es grande para que nos infunda temor diariamente? Porque nosotros podemos, como revisamos hace unos minutos, tener todo esto como teología mental y saber versos de memoria y saber lo que dice Isaías 40 y saber que Dios no tiene límites, pero no produce nada en nuestro andar. La realidad es que nuestra carne va a estar continuamente tratando de que olvidemos todas esas cosas y que en nuestro día a día veamos que Dios es como nosotros y enfocarnos en nuestros problemitas aquí en el planeta Tierra, que es una millonésima parte menor que el Sol, y nosotros estamos ahí dentro, que somos más pequeños incluso. Y estamos ahí en nuestro problema, y la grandeza de nuestros problemas opaca la grandeza de este Dios que creó un universo sin límites. ¡Wow! Es por eso que continuamente a esta carne debemos obligarla a ver la grandeza de Dios. No la vamos a encontrar en lo cotidiano o en lo que hacemos rutinariamente. Debemos obligarla. Debemos una vez más abrir aquello que me revela lo grande que Él es y volver a sus pasajes y yo decir, wow. Debemos detenernos continuamente en nuestro día a día a ver con intención la grandeza de Dios. Wow. Mira a mi hijo, es necio, sí, es desobediente, sí, es sí. Pero qué creación tan perfecta, Señor. Qué detalles.
Voy en el carro en el taponazo y solamente veo los imprudentes en el medio. Pero no me detengo, miro para arriba y el cielo azulito con el sol y las nubes dibujando el firmamento para decir, wow, que dure un chisme de tapón, no hay problema, esto está muy bonito. Pero son en esos detalles diarios que nosotros debemos forzar nuestra carne todos los días para detenernos a ver a su grandeza. Señor, la provisión que me has dado hoy en este lugar es tu grandeza, Señor. Mira, hermano, mis padres están aquí como testigos de que yo nací enfermo, con una enfermedad en los intestinos. Y yo no podía ir al baño si no era forzado. Por tanto, se acumulaba en mi estómago todo lo que yo me comía y todos los residuos. Y entonces mi barriga crecía de una forma tal que mis padres tenían que utilizar métodos para yo ir al baño. Todos los días. Buscaban, ¿verdad?, soluciones para que eso se arreglara. Pero conociendo un poco la historia de mi familia y mi papá en un viaje que tuvimos de Santiago a Santo Domingo, yo le hacía preguntas y todo eso, y cómo él conoció a mi mamá, cómo consiguió el primer trabajo, y yo veo la historia de mi familia, y hermano, antes de Joel, tú sabes que siempre nosotros hablamos antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Joel, antes de mí, mis padres lograron tener un dinero que nunca más han tenido. Dios le proveyó a mi papá un trabajo fuera del país de una forma tal que él tenía dinero en todos los lugares. Y tú te preguntarías, ¿y por qué todo ese dinero? Pues, bueno, te voy a dar un hijo que va a necesitar ese dinero y quizás un chin más. Efectivamente, mucho de ese dinero fue usado para que este pecador esté hoy hablando aquí. Y tú te dirás, bueno, que ese fue el esfuerzo de que sé cuánto. Dios abrió cada puerta para que eso se diera. Ese es el Dios. Sinceramente, cuando yo oía la historia, yo en mi mente decía, wow, papá, pero si esto no hubiera pasado, mira cómo no hubiera. Así es la historia de cada uno de los que está aquí. Y no nos detenemos en ver la grandeza de Dios en nuestras vidas y en los detalles que tiene para con nosotros hoy mismo. Y estamos ahogados. Y no tememos a ese Dios y respondemos en desobediencia como si Él no fuera nada. Pero Él es el que sostiene no solo el universo, las aguas y todo en su mano, sino tu vida allí. Y la guía y conoce la historia, ¿a dónde te llevará? ¿Le temeremos?